Hola, 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 muy buenas noches. Bienvenidos a otro capítulo más de La Belleza del Arte, aquí en la radio TPC, la radio libertaria, La Voz de América. Estamos muy contentos de poder acompañarlos en otro episodio. Como siempre nos acompaña el padre Rodrigo Miranda. Muy buenas noches, padre, ¿cómo está? ¿Qué tal, querido Ricardo? Muy bien. Buenas noches o buenos días o buenas tardes a todos los amigos que nos están escuchando a esta hora y que nos verán después. Así que acá estamos de vuelta. No, excelente. Aquí con frío, no sé cómo estar allá en la ciudad eterna, pero, No lo dije yo, ¿ah? pero acá hace frío. Y bueno. Contento igual de compartir con usted. Hoy día queremos hablar de un tema fundamental, no es básico en el sentido de simple, sino que es de los fundamentos, de lo basal, que está relacionado con todo lo que significa el arte y, y que es necesario cada cierto tiempo volver a él, explicar nuevamente, profundizar un poquito más, y a ustedes les va a servir mucho porque van a tener herramientas para poder manejar todo lo que que tiene que ver con el tema del arte. Uno de los fundamentos que nosotros hemos dicho que el arte contiene es su inclinación a buscar la belleza, es decir, es la razón de ser del arte, pero no esa belleza superficial, esta cosa estética, esta cosa que va cambiando incluso entre tiempo y época, sino que está tratando de llegar a lo que es lo más profundo del ser, el ente. ¿No? Porque el ente, hay varias formas de decirla, varios modos de explicar el ente, y hay algunos que son trascendentales, porque se aplican a todas las categorías o sobrepasan todas las categorías, mejor dicho, las atraviesa a todas, ¿no? No es que esté por sobre de ellas, sino que atraviesan todas las categorías, y esos son los trascendentales. Hay varios de ellos. El que nos interesa, del cual vamos a hablar hoy, es precisamente del trascendental belleza, ¿eh? Que va a ser el objeto del arte, y, pero a ese nivel, porque si lo desconectamos de todo lo demás, lo desconectamos de la verdad, de la bondad, de la unicidad, de los demás trascendentales, esa belleza ya deja de ser un trascendental y solamente cae eh, en un ámbito estético, que es parte de la gran lucha que se ha dado, ¿no es cierto?, en esta batalla cultural, en este ir destruyendo nuestra cultura, nuestra civilización occidental, em, para sacar el arte desde esa posición. Y que ya no se preocupe por el trascendental belleza, sino que simplemente satisfaga lo que son los gustos a nivel de instinto, a nivel de deseo, a nivel eh, superficial, no trascendental. Entonces, es un tema profundo, vamos a abordar eso hoy día. ¿Y qué más? Pues, ya con un solo capítulo es poco, así que ese va a ser el gran tema de hoy día. Así que bienvenido. Eh, Adelante, pa. Sí, es un gran tema porque no solamente porque en sí mismo son de los conceptos difíciles, ¿no? Cuando estamos ya en lo profundo, en lo fundamental, en lo que fija las bases de toda la realidad. Por eso las palabras comienzan a ser limitadas, muy limitadas. Entonces nosotros vamos a usar una serie de conceptos técnicos que hay que entenderlos bien para poder aproximarse y profundizar en estas cuestiones. Y por eso que tratamos de ser precisos y precisar cada tanto un poco más y un poco más todas estos grandes temas, estas grandes respuestas de las que tiene tanta sed en nuestra alma, ¿no? En nuestro interior.
Y ya no estamos hablando en general, por supuesto, hay que hacer paralelos y comparaciones y correspondencias entre una cosa y otra, pero no estamos ya hablando de la belleza netamente de la naturaleza, sino que de aquella belleza específica de las artes. Como digo, por supuesto va a tener una relación con la otra, pero ahora queremos ir tocando mucho más precisamente aquella belleza de las artes, porque de algún modo también esa belleza de las artes es responsabilidad nuestra, de artistas o de las personas que tienen que ver con el mundo del arte o del mismo receptor que tiene que exigir de los artistas eso que es específico de las artes. Y es el punto determinante. Muchos siglos se ha tratado de explicar qué cosa es el arte. Hay muchas respuestas que se han dado a lo largo de la historia y uno cuando va a las grandes enciclopedias o a los grandes manuales sobre el tema se van a encontrar muchas definiciones, al punto de que algunas son contradictorias entre sí o no definen nada, otras son descriptivas, etc. Y muchas veces se pone el arte al lado, por ejemplo, del lenguaje, de la expresión, de la comunicación, pero no de algo específico, porque está bien que estas tres dimensiones que he mencionado están también en las cuestiones artísticas, pero es porque somos seres humanos y los seres humanos nos comunicamos con nuestra voz, con nuestros gestos, con nuestras obras, con nuestros productos físicos, incluso con estos artefactos. Pero entonces, ¿qué diferencia las artes de las otras actividades del obrar humano? Hay que buscar un punto de especificidad. Bueno, y esto es ese fin o ese objetivo, ese propósito intrínseco de esta actividad humana. Cuando digo intrínseco es lo que busca propiamente esta actividad. ¿Qué es lo que busca? Hacer algo. ¿Y algo como qué? Bueno, algo que sea distinto a los demás productos del obrar humano. Y eso distinto es la belleza, como decías, Ricardo. La belleza es el objetivo más propio de las artes. Pero lamentablemente hablar de la belleza hoy parecería que por una parte es algo arcaico y por otra parte es algo totalmente ambiguo, relativo, subjetivo, dependiendo de una serie de características como son el gusto, las preferencias o las modas, o incluso muchas veces se va a hablar de los estándares de belleza, como si fueran como los 10 mandamientos caídos del cielo, en donde se nos imponen a todos. Van a ser una serie de categorías en las que se nos encasillan según ciertos modelos de belleza. Bueno, pero entendamos que eso también es hablar de una cosa superficial y muchas veces banal que ha salido de sociedades banales o de momentos de la sociedad de mucha superficialidad, como esos estándares de belleza. Y por otra parte, hablar del tema de la belleza nos pone directamente en pie de guerra, porque hoy día estamos, y lo hemos dicho en otras ocasiones, en ambientes de cultura de la muerte. Y bueno, lo propio de la cultura de la muerte es engendrar frutos de muerte. Uno de ellos es la fealdad en todos los sentidos posibles, que hoy día se propone como si fuera al revés, como si fuera belleza. Por eso incluso si uno empieza a investigar un poco más en las redes, hoy día la apariencia horrible, lo hemos dicho en otros contextos, ya en los capítulos acerca del aniconismo, esa degradación de la propia imagen, esa imagen trans, queer, mutante. Hoy día le dicen, por ejemplo, belleza extrema, extreme beauty. Y revistas importantes de la moda como Vogue van a tratar el tema de la extreme beauty, de la belleza extrema, como si fuera belleza, pero en realidad es una cosa horrible, degradante del ser humano en su dignidad y en sus aspiraciones. Entonces eso es un tema fundamental, pero como hemos dicho, por una parte toca el arte y lo vamos a tratar dentro del arte, pero también hay que ser precisos para poder iluminar un poquito más las razones por las cuales nosotros vamos a hablar de esto y cuáles son las razones también de la belleza para no caer en
lo que lamentablemente tropiezan muchos, incluso con buenas intenciones de defender el buen arte y incluso hablar de temas como la belleza. Sí, y para eso necesitamos retornar a la época de los griegos. Ahí es donde se puede encontrar un sistema, un orden de pensamiento en esta búsqueda de llegar a los fundamentos, donde se toca precisamente esto que no es nombrado en el caso de Aristóteles, no nombra la palabra trascendental, no lo utiliza, sin embargo, él en muchos pasajes de algunas de sus obras, él los está tocando directamente, está hablando del trascendental cuando se pregunta si la verdad y el ente son lo mismo. Ahí ya está rozando lo que son lo que va a ser después la explicación de los trascendentales. Quien, bueno, entre otras cosas más, ¿no? Pero quien elabora un trabajo bien fino en relación al mismo, ya tenemos a Plotino, y que está hablando precisamente de la belleza como uno de los trascendentales. Un trabajo mucho más profundo y extenso, obviamente lo va a desarrollar Tomás de Aquino, quien retoma toda la mirada aristotélica y también de Agustín de Hipona y de Plotino, y desarrolla todo un trabajo muy fino para hablar de lo que es el trascendental belleza. Eh, Ellos ocupan una palabra en italiano que es algo como pulcrum o algo así, ¿no? Eh, y en ese sentido ellos explican que todo lo que, todo ente, toda realidad es un ente y todo ente tiene una sustancia eh, material, es decir, tiene un elemento material y una sustancia que es este elemento espiritual, una esencia mejor dicho, y que todo eso abarca lo que va a ser la sustancia de los entes. Y todos los entes son, y los entes tienen sus características. En algún caso son agregados, en algún caso son cosas que le faltan o con los cuales se puede determinar. Por ejemplo, son sustractivos en ese sentido. Cuando uno habla del trascendental, uno lo que está haciendo es separar a eso del resto. Em, pero con el trascendental belleza, es un trascendental que atraviesa, como expliqué al comienzo, todas las categorías y que es casi, no es casi, es sinónimo del ente mismo. Y lo mismo que, porque en cuanto es un ente, es en cuanto es verdadero y en cuanto es bueno y en cuanto es bello. Para el caso del arte, uno va a ir profundizando en ese elemento, en lo bello, que lo va a volver de alguna manera eh, deseable, que provoca un cierto gozo cuando uno se conecta con ese elemento. Pero si todos los entes, por el solo hecho de existir, tienen, son buenos, verdaderos y tienen trascendencia de belleza, entonces, ¿cuál sería la diferencia, no? ¿Cuál sería la diferencia entre una belleza para el arte y una belleza que es solo del ente, la belleza que todo ente, por el solo hecho de existir, tiene? Y aquí vamos a entrar en un tema poco más fino para que no se enreden tanto, que en el fondo va a abordar lo que es el mundo de la belleza, que parte en lo que es el ente, esto que es trascendental, pero empieza a profundizar en lo que va a ser la belleza predicamental. Entonces, eh, abordemos un poquito de eso, porque después quiero hablar a propósito de Kant, que yo no debería tenerle mala, pero todavía no se me quita. Le tengo mala acá. Y entonces, eh, voy a aprovechar de hablar de él. Y para hablar de él, para hablar mal de él,
me voy a basar de alguien incluso que es de su época, que es parte ya del mundo de los inicios del progresismo, pero que toma la beta del romanticismo, que es Shelley, que habla unas cosas muy fuertes de Kant, por lo tanto, me gustó por eso, ¿no? Que desarma toda su teoría y vamos a poder conversar un poquito de eso. Em, bueno, a ver, ¿cómo agarramos el tema ahora después de, de que lo desafiamos a boxeo a Kant? Bueno, Pero es que podemos bueno, hablar un poquito que hay dos bellezas, ¿no? Está la belleza trascendental y que ya entenderla es difícil, pero yo creo que la gente lo ha ido comprendiendo, y es una belleza que está en todos los entes y que atraviesa todos los entes, porque es parte de la realidad, obedece a una fuente primaria, ¿no es cierto? A esta causa gente que da orden a todo el universo, pero también tenemos una belleza predicamental que cuando hablamos de sujeto y predicado, o sea, podemos predicar sobre los entes, empieza ella, ¿no es cierto?, a manifestar ciertas características, ciertas peculiaridades que van a ser un objeto mucho más acabado de lo que va a ser la ejecución del arte mismo. Porque si lo tomamos solo por el otro lado, entonces, bueno, todo es bueno, todo es bello y todo es verdadero, pero estamos hablando simplemente del ente por el solo hecho de ser, de existir. Pero ahora queremos hablar un poco más de la belleza en esta otra eh, categoría de la palabra, porque es una palabra análoga que tiene varias dimensiones, que nos va a servir para explicar lo que es el arte. tomo de un momento en que ha hablado de cómo Santo Tomás de Aquino, retomando los postulados de todo el mundo clásico en general, griego, greco-romano, digamos por así decirlo, y también incluso árabe, ¿no? Con todo lo que pueden haber aportado, y va a elaborar y profundizar y superar, ¿no? Todas estas vetas de conocimiento del mundo antiguo. Y en ese sentido ahí se entronca esto de los trascendentales, Santo Tomás en particular, y llama la atención, y por eso que es un tema aún discutido en la academia, ¿no? Cuando habla de la belleza en general, no la pone dentro de las categorías de los trascendentales, tiene una serie de listas, Santo Tomás, en donde pone, sino que generalmente la ubica al lado de la bondad, ¿no? Siempre la relaciona con la bondad. Y es muy interesante, porque más allá de no vamos a entrar en el tema de la discusión de los trascendentales, pero más allá de eso es interesante lo fino que es en el discernimiento de cómo esa belleza se relaciona incluso con nosotros los seres humanos. Porque va a decir que está relacionada, la belleza está relacionada con el bien se aprehende también, ¿no? Eh, y va a decir que la belleza lo que agrega al bien, porque el bien y la belleza causan gozo, pero la aprehensión de ellos es distinta, entonces va a decir que se reconoce claramente la bondad del ente. En el caso de la belleza, se reconoce claramente la bondad del ente. En cambio, el bien lo que hace es hacer tender a la persona porque es algo apetecible y perfectible. Nos perfecciona, nos plenifica. ¿Y por qué digo esta palabra reconoce claramente? Porque la única facultad que reconoce es la inteligencia. La inteligencia nos hace conocer y reconocer aquello que está allí. Y por eso que la belleza y la bondad generalmente van juntas y se da, como decías Ricardo, en todas las cosas que son, los entes que son. Pero cuando nosotros hablamos de la belleza del arte, estamos pensando en cosas que son no naturalmente, sino que han sido creadas. Cosas que han sido creadas por el ser humano. Por lo tanto, en realidad no son entes
compactos, sustanciales, sino que son en realidad un conglomerado de materiales configurados de una manera particular. Por ejemplo, pigmentos sobre una tela puestos con un instrumento, con un pincel, por ejemplo. Entonces, esa cosa también nos causa agrado por la belleza que tiene, por ejemplo. Bueno, a eso que nosotros estamos definiendo ahora le llamamos belleza predicamental, ¿no? Es decir, una cualidad o propiedad estable de una obra de arte, que denota claramente, o sea, que nos hace reconocer claramente esa estructura artística objetiva e intrínseca. Y eso significa que el ser humano descubre la belleza en la cosa y no la crea, ni la proyecta. Por lo tanto, la belleza no es una proyección subjetiva del ser humano sobre la cosa. Por lo tanto, no podemos llamarle que hay un instinto, ¿no? La belleza como instinto. No, el instinto solamente es una tendencia que se activa porque se ve que hay algo en la obra de arte que le llama la atención. Y cuando la persona aprehende, reconoce claramente la belleza en la cosa, se asombra, se admira, o sea, le dan ganas de mirar, muchas veces se emociona. Bueno, todo ese conjunto de manifestaciones dan cuenta de este gozo de estar delante de algo que claramente se puede entender y además aprender. Y que, por último, nos inclina hacia aspectos que van más allá de esta vida, que nosotros normalmente le llamamos como trascendentes. Y acá he mencionado una palabra que viene del latín, ¿no? Y que al final es una traducción del griego, que es pulcrum, ¿no? Así se decía la belleza en la antigüedad, el pulcrum. Nosotros hoy día decimos belleza como sinónimo de hermosura, por ejemplo, pero esa era otra palabra en latín, que era formositas. Una cosa formosa es una cosa hermosa, ¿no? En las lenguas latinas y romances en general se intercambia la H con la F, ¿no? Por eso hermosura, formosa, formosura diríamos, ¿no? Pero esa palabra indica que hay algo en la configuración, la conformación, que nos permite a nosotros entonces descubrir esa que después se va a llamar hermosura. Bueno, la belleza es más profundo que eso. No es solamente la configuración, sino que además hay algo que manifiesta un orden. Bueno, pulcrum es la palabra griega que se usaba para indicar ese orden. O sea, hay un conglomerado de cosas con sus elementos que están relacionados entre ellos y esos elementos también relacionados con el todo. Eso normalmente se dice proporción o armonía. Bueno, en el corazón de la belleza tenemos ese pulcrum o ese orden o armonía. Por eso normalmente a lo bello se le decía pulcrum y a la cualidad de la belleza se le decía pulcritudinis. O pulcritudo, para ser más específico. La pulcritudo es el atributo de belleza de lo bello. Y por eso que cuando nosotros hablamos de la belleza, del arte, ahora sí, hablamos de una cualidad que emerge de una cosa que ha sido hecha por un ser humano. Por lo tanto, esa cosa tiene todas las características de cómo nosotros los seres humanos nos comunicamos con otras personas. Por lo tanto, la belleza de la que nosotros hablamos es una disposición de los elementos de la obra de arte que nos permiten a nosotros los seres humanos experimentar gozo, ampliar el alma. Y por eso que hay que especificar, como decíamos, esta situación para poder rebatir a lo que después de Santo Tomás de Aquino van a decir los modernos, y específicamente Kant, cuando va a poner el acento, por ejemplo, en esas categorías
y la belleza la va a relegar al gusto, por ejemplo, o a la estética, es decir, a la sensación, a la pura percepción, que es a lo único que para él alcanza a llegar el ser humano, a la superficie de cómo se manifiesta la realidad. Entonces la belleza pasa de ser una categoría estructural, una cualidad o disposición estable, para ser una pura proyección subjetiva de la persona o de la sociedad. Muchas veces él habla de la belleza como una convención de una sociedad, que después lo que va a tratar, por ejemplo, Roger Scruton en sus libros, que es uno de los conservadores pensadores de estos temas hoy día muy leídos, pero comete el error de fundarse también en Kant y por lo tanto termina siendo subjetiva también su belleza, por más que él la presente como si fuera algo objetivo. Y ahí viene Kant con lo suyo, y entonces la respuesta que van a dar los idealistas, entre estos Schelling, que es los guantes de box que se pone Ricardo ahora para atacar este tema. Sí, antes de tirarme en la caballería con Chacán, con Este es como Schelling la ahí, sí. MMA de la filosofía. Antes de tirarle la Schelling ahí al abordaje, y quería comentar a la gente una de las definiciones que es más filosófica y poética, pero no por eso menos exacta, que me encanta, de Baltasar, un gran pensador, Hans Urs von Balthasar. Él dice, la belleza, porque la está definiendo, ¿no? La belleza, última palabra a la que puede llegar el intelecto reflexivo, ya que es la aureola de resplandor imborrable que rodea a la estrella de la verdad y el bien en su indisociable unión. Encuentro que esta definición encierra todo lo que hemos tratado de decir y de explicar, porque es la última, ya no es cierto, habían, a propósito de esta misma idea de la búsqueda de los fundamentos, Platón hace una alusión también a la belleza, como vía, ¿no? Como camino. Él habla de la verdad, de la bondad, de la belleza que se puede, que pueden, son tres vías, tres caminos para llegar a, a ese motor inmóvil, a esa causa gente, a ese inicio, a ese origen de todo. Y él hace un guiño diciendo que está bien, los tres son muy buenos, pero el más alto es la belleza. Y eso no solo sorprende, o en mi caso, que una persona que está vinculada al mundo del arte, sino que asusta, porque en el fondo es una responsabilidad muy grande. Es decir, ahí hay una responsabilidad para todos los que se dedican al mundo del arte, de las letras, de la escena, de la música, de las artes plásticas, de todas las artes. Ahí hay una misión muy grande, porque el arte, como lo hemos tocado otras veces, no es inocuo, no es algo que puedo pasar sobre él sin que me afecte. Eso es un error, y ese error se basa precisamente en la negación de los modernos de las esencias. Al decir que no hay esencia, bueno, la negación de este orden, ¿no? De este orden del todo completo ordenado, que es esta causa gente, si es que no le quieren decir de otra palabra, pero de una manera filosófica, este orden que se puede entender a través de la razón, y por lo tanto da cuenta de que hay esencias, hay formas dadas que tienen un orden, y que aquellas, ¿no es cierto?, se vuelven mucho más nítidas, más cristalinas, más bellas, cuando uno intenta o acercarse a la forma de la esencia. Es decir, cuando uno no contradice su propia esencia, sino que intenta acercarse hacia ellas. ¿A través de qué? A través de la perfección. Entonces, hay distintas perfecciones a través de las cuales uno puede ir mejorando, y dentro de ellas podemos encontrar, ¿no es cierto?, estos trascendentales, que es la verdad, que es la bondad y que la belleza. O sea, la verdad, mientras yo me acerco más a la verdad,
me estoy perfeccionando, me estoy acercando a esa fuente original. Y lo mismo pasa con la bondad y lo mismo pasa con la belleza. Entonces, cuando niegan estos modernos esta fuente original, o la sumergen en su propia cabeza, ¿no es cierto?, como los gnosticistas, o la buscan en el especie de panteísmo, de esta chispa divina que está en todo, etcétera, lo que están haciendo es otra forma de negar esa fuente originaria. Y por eso que caen en lo que caen, ¿no? Lo que acaba de decir el padre Rodrigo, en el esteticismo, en una cosa que simplemente que el arte opera en relación a las sensaciones, a los estímulos sensoriales. Y de ahí viene la palabra estética, ¿no? Que los griegos ya la usaban, la conocían, no el mundo del arte, y tampoco la ocupaban para explicar lo que era la belleza. Es decir, la estética era una palabra que se ocupaba simplemente para referirse a las sensaciones que uno percibe del mundo que nos rodea. Bueno, hay varios personajes que toman esta palabra y que la empiezan a transformar en un concepto filosófico. Todo esto después de la negación de las esencias, de la negación de la realidad, de la negación de la verdad trascendental, de la negación de la belleza, donde empiezan toda una corriente de pensamiento de filósofos, donde aparece este personaje que escribe uno de los primeros libros, Baumgarten, que escribe el libro Estética. Esto lo hace en 1750. Y apoyado un poco en lo que había escrito un poquito antes, como 80 años antes, Charles Bateau, que desarrolló otro libro, también tratando de hacer una teoría acerca de lo que era el arte en cuanto a filosofía como ciencia de estudio. Y como ya están en ese plano, y negando a las esencias, negando a los trascendentales, no les queda más que, en el caso de la ciencia, que toma la materia eh, eh, despojada de su dimensión sobrenatural, simplemente la materia eh, como algo crudo. Bueno, en el caso de la belleza, ya no existe la belleza, sino que se aferran simplemente al mundo de la percepción, de las sensaciones, incluso a nivel de lo psicológico. Ahí tenemos toda la corriente empirista, que es simplemente lo que yo percibo, no percibo, y cuánto percibo, y si, etcétera. Y se desarrolla toda una sensación entre comillas, de estética que Kant va a tomar y que le va a dar una cierta forma justificando precisamente lo, eh, lo del mundo sensorial y del mundo subjetivo. Muy lejos ya estamos muy lejos de esa definición que acabamos de escuchar de Baltasar, pero ya de pleno en el mundo de Kant, con su crítica al juicio en 1790, diciendo que lo bello está conectado con una finalidad de la naturaleza, ocupa la palabra sublime, donde va a empezar a surgir varias veces en esa época, sublime con una finalidad moral. Y es muy extraño porque, bueno, él era protestante, luterano, y lo divertido es que al negar lo trascendental y al negar la esencia, la moral a la que él se refiere no es a la moral a la que nosotros mismos podemos entender, porque es una moral que hay que sacársela del sombrero o de algún lado. Porque ¿cómo voy a definir qué cosa es buena? ¿Cómo voy a definir qué cosa es mala? ¿Cómo voy a definir qué cosa es bella y qué cosa es fea? Entonces, Kant, como está sumergido en esto, protestante luterano, y dentro de los luteranos de la corriente pietista, él no tiene otra forma más que caer en una especie de psicologismo de la experiencia estética y darle una salida a eso, con una cierta estructura, con un cierto orden, porque el tipo no era tonto, pero usa su inteligencia para eso, ¿no? Y se pierde esta conexión con la belleza
predicamental y obviamente con la belleza trascendental. Eh, Viene tiempo después, ¿no es cierto? Y no mucho, ¿eh? Son pocos años, porque en 1790 escribió La crítica del juicio Kant. Bueno, entonces, 1790, 1803, eh, Schelling escribe Filosofía del Arte. Eso, son 13 años, ¿no? 13 años después de que Kant escribe eso, Schelling, con una crítica muy, muy fuerte, muy, muy aguda, dice, cito, con la crítica del juicio de Kant sucedió lo que con las restantes obras de Kant. Naturalmente, de los kantianos ha de esperarse la mayor falta de gusto, de la misma manera que de la filosofía la mayor falta de espíritu. La muchedumbre se aprendió de memoria la crítica del juicio estético y la puso como estética desde la cátedra y desde los escritos. O sea, él, no es la argumentación, ¿no? Estoy haciendo esto es solo la crítica para no largarlo, pero él desde el comienzo se da cuenta que hay un error profundo en lo que él está planteando. Sin embargo, al mismo tiempo se da cuenta de que ha sido muy expandido, muy difundido y muy tomado por todas las corrientes, porque, claro, está en una arena neutra, en una arena neutra, en donde no plantea una vuelta a lo trascendental, tampoco plantea un alejamiento claro y podríamos decir luciferino abiertamente. Entonces, en este espacio ambiguo, les es servicial o les sirve tanto a moros como a cristianos, es decir, tanto a progresistas de un lado liberal como a progresistas de un lado más socialista o marxista. Hasta cierto punto les sirve este marco ambiguo, subjetivo, eh, psicologista que va planteando Kant con lo que es el arte y con lo que es la estética. Eh, Schelling sigue diciendo cosas bien duras, sigue diciendo cosas bien duras de Kant, pero bueno, no viene el caso. Sí, en el fondo él también está un poquito perdido, pero hay cosas que retoma que son bien útiles, y yo entiendo por qué las retoma, porque está en oposición a Kant. Entonces, como está en oposición, él argumenta una cosa como esta. Schelling dice, el arte es lo único que puede conseguir hacer objetivo con validez universal lo que la filosofía puede solo presentar de manera subjetiva, diciendo que el arte, al concretizar aquello que es trascendente, aquello que es espiritual, y lo transforma en algo concreto, lo está transformando en algo objetivo. Sin embargo, la filosofía que intenta, ¿no es cierto?, llegar a algo universal, bueno, siempre va a haber un marco de ambigüedad o de un pequeño margen, ¿no es cierto?, en donde va a penetrar la subjetividad de cada persona que lo está estudiando. Y termina con uno, bueno, yo termino, porque en realidad esto es largo, pero yo termino con esta frase, que dice, es solo que, dos puntos, cito, mediante el arte se exhibe objetivamente la creación divina. Es decir, solamente a través del arte se puede concretizar una obra con ese carácter divino, que sea objetivo. De todo lo demás puede tener ciertos rasgos de interpretaciones y de subjetivo. Pero frente a una obra bella, que es, pensemos en una obra sagrada, en una obra sacra, está concreto, es objetivo, está ahí y está ahí para la capacidad de ser observada, contemplada por todas las personas. Es decir, todos, ya sean personas que tengan esa cultura o no, como el padre nos ha comentado, en las veces que le ha tocado ver gente japonés o personas que vienen de otro mundo y se enfrentan a la Capilla Sixtina, no, es imposible que no sean tocados. Entonces, el arte tiene esta capacidad y este deber, esta responsabilidad, que es solo mediante
mediante el arte se exhibe objetivamente la creación divina. Bueno, es una de las cosas con las que intenta eh, Schelling tratar de- de bajar, ¿no es cierto?, esta influencia tan grande que había tenido Kant durante esa época y que lamentablemente hasta ahora eh, sigue, ¿no? O sea, recién el padre estaba hablando de precisamente este filósofo inglés que ha tratado de hacer un rescate de la belleza, pero al mismo tiempo ha estado eh, eh, apoyados en las ideas de Kant. Se entiende la dialéctica, o sea, el conflicto, digamos, que has planteado, Ricardo, en este tema de la belleza, de las artes en general, porque precisamente, como decías al final, esta objetivación no es otra cosa que una nueva manifestación de aquello que ya había definido la Iglesia en el 787 con la encarnación del Verbo, en nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios, o sea, una parte espiritual, y verdadero hombre, una parte material, sin mezcla. Y ahí es donde se define el estatuto de las artes para la relación con Dios, que es el arte sagrado. Entonces, la explicación es por qué el arte, teniendo estas dos dimensiones, es decir, es una idea o un espíritu encarnado o materializado, tiene la capacidad de conectar dos mundos. Eh, y se retoma esta relación de la encarnación, pero el problema siempre es el mismo, que si no se entiende bien la relación en donde no hay mezcla, donde no hay confusión, sino que cada parte articulada, armónica y proporcionalmente con la otra, si no se entiende bien eso, se cae o en el puro materialismo o en el puro espiritualismo. En el materialismo no necesariamente era así, pero voy a ponerlo en esta línea, en el materialismo en el sentido de el racionalismo, el tratar de reducir todas las categorías mentales, bueno, la línea de Kant, y el espiritualismo o idealismo en la línea, por ejemplo, de Schelling, Hegel y sucesivamente. Entonces, ¿por qué? Porque han tratado de separar aquello que primero era armónico. Entonces, el trabajo del arte es precisamente que nos ayude a armonizar el elemento inmaterial con el elemento material. Y ahí se da entonces la dificultad de la belleza. ¿Por qué? Porque la belleza es una cosa difícil en el sentido de, son esos conceptos profundos, como de vuelta, la verdad, la bondad y la belleza. Son esos términos análogos, o sea, tienen algo en común y algo distinto cuando uno los aplica a distintas realidades. Y por eso que hablamos de la belleza de la naturaleza por una parte y la belleza del arte por otra. Bueno, cuando se habla de la belleza del arte se trata de dar toda una serie de vueltas porque o bien uno quiere meter todos los conceptos en categorías netamente humanas y hoy día serán humanas cientificistas, es decir, se trata de meter todo el conocimiento como si fuera sinónimo de cerebro o sinapsis neuronal, o bien puro espiritualismo, entonces queda una cosa ambigua de un espíritu absoluto, como diría un idealista, o de un algo, una especie de atmósfera, espíritu de la naturaleza que impregna todo. Entonces todo lo vamos definiendo poéticamente, pero no somos precisos. Entonces es esa dificultad de hablar de conceptos que son bastante complejos, pero que al mismo tiempo, porque son muy simples y dan la posibilidad de ser encarnables, materializables en distintas realidades, bueno, ahí los tenemos a la mano, pero a la hora de explicarlos los complicamos. Y eso, bueno, de vuelta, esto es testimonio o una prueba más de cómo es importante armonizar las cosas como lo han hecho en el pasado, porque las respuestas de los modernos no son eso, respuestas efectivas, sino que realmente es siempre un tomar partido para un lado y para otro. Em, y voy a retomar un puntito que has destacado ahí al inicio de este último comentario que has hecho, Ricardo,
cuando hablabas de esa definición de von Balthasar, ¿no? Esta síntesis de los trascendentales, como ya es un tema también en el ámbito filosófico que se trata de esto. Si acaso es la belleza es coronación de los trascendentales, síntesis, o bien es uno entre otros, y cuál es la facultad más importante, y por lo tanto, si fuera la inteligencia, entonces sería la verdad, o es la belleza porque concentra dos facultades, etcétera. Bueno, pero hay un momento en que comienza a desarrollarse todas estas cuestiones de la belleza en relación a un término que es propiamente del arte sagrado o de la teología, cuando se habla de esta aureola. ¿Qué cosa es la aureola? Es eso que cuando ven una pintura en un santo, por ejemplo, en una persona santa, se ve como un círculo dorado alrededor de la cabeza, ¿no? Como un plato dorado o un anillo dorado, ¿no? Que después en el New Age van a hablar del aura, pero es un robo literal de lo que es aureola en el mundo católico. Pero se han robado todo, pues. O sea, no solo la Sí, es que aureola, se han robado. entramos con otro boxeo ahora. Entonces, esta aureola, ¿y por qué me fijo en ello? Porque la aureola es símbolo de la santidad de la persona, es decir, algo que irradia hacia afuera. Y lo que se irradia es que la persona comienza a vivir tan unida a Dios que Dios casi como si estuviera, bueno, está de hecho por la gracia santificante y el Espíritu Santo que celebramos mañana, Pentecostés. Entonces, el Dios que está actuando en el corazón del ser humano lo hace como refulgir, lo hace como sí, resplandecer. Bueno, una de las definiciones de la belleza es resplandor del ente. Es eso como que exubera, como que sale hacia afuera. Bueno, eso se llama gloria. Y la gloria es lo que nosotros vemos, el dorado, eso que le ponen en los santos, o el fondo dorado de, por ejemplo, los mosaicos, en el ámbito, insisto, religioso sagrado. Bueno, la gloria es la característica de Dios para nosotros los seres humanos. O sea, la gloria es la manifestación de la divinidad de Dios como algo bello y admirable y deseable para nosotros los seres humanos. Es como el oro que brilla y nosotros queremos poseerlo. Bueno, la belleza es eso precisamente, es una llamada, un algo que nos atrae. Algunos dirán, usarán malamente esta palabra, una seducción. Lo que pasa es que esa seducción, esa atracción puede tener dos vértices. Puede ser una seducción en el sentido meramente sensible, o sea que nos cautiva los ojos, por ejemplo, los oídos, ¿no? O el tacto en las cosas texturales, o bien una seducción ya en el ámbito moral, una atracción para algo que es negativo y que nos puede perjudicar. Entonces la belleza no tiene que ver con esa atracción o seducción, sino que tiene que ver con esa llamada que se conecta con nuestras facultades que son capaces de ella. Por eso que hablaba al inicio, ¿no? La verdad, la bondad y la belleza se relacionan con nuestras facultades más íntimas, por lo tanto nosotros naturalmente estamos dispuestos y anhelantes de ellas. Y entonces cuando las vemos, donde las veamos, somos atraídos, porque estamos orientados para eso. Para ponerlo un poquito más simple, el ser humano tiene inteligencia para descubrir la verdad. Donde descubra la verdad en un libro, en la opinión de alguien, en la cultura, en las obras de arte, etcétera, donde descubre la verdad, la inteligencia inmediatamente tiende a eso y tiende a aprenderla para hacerla propia. Bueno, eso también sucede con la belleza. La belleza nos llama, nos atrae, nos convoca para poderla hacer parte de nuestra porque tenemos esa tendencia natural. Y esa tendencia natural es lo que permite que en el arte encontremos aquello que nos ayuda a crecer integralmente, es decir, como seres humanos en este mundo, pero también disponiéndonos para la vida eterna. Y por eso que la belleza es como esa gloria de Dios que nos convoca, que nos llama, que nos hace elevarnos a cosas más importantes del cielo. Por eso que
Si uno reduce la experiencia de la belleza a mero sentimiento, está equivocándose. Si reduce la belleza a mero conocimiento, como si fuera algo cerebral, está de vuelta reduciéndola a pura materia, a puro impulso. Necesitamos salir de esos esquemas que no nos ayudan para entender que la belleza es algo más profundo y que se conecta precisamente con nuestras facultades profundas, porque son las facultades del alma que son netamente espirituales, y el espíritu no es algo material, tampoco del cerebro ni de alguna parte de cierta zona de la naturaleza humana, no, no. El alma es aquello que anima a la persona, y por lo tanto ahí están las cosas más profundas que nos caracterizan precisamente como seres humanos. Sí, y esto en el fondo no es tratar de intentar volver a un pasado superado y- y que en el fondo quedó atrás por viejo y por malo. Esto se trata de simplemente recuperar los fundamentos que nos van a permitir hacer un buen arte, porque lo que se está haciendo ahora, y ya lo hemos comentado en otros programas, es malo, es feo, es mentira, y así como está, nos hace mal, y si seguimos con los mismos postulados, las mismas ideas, los mismos fundamentos sobre los cuales se ha construido el modernismo y el posmodernismo, la, el camino lógico que plantea todas estas ideas es en el que estamos ahora. Es decir, no vamos a lograr hacer un cambio si nos mantenemos en el mismo lugar, en la misma posición, con las mismas ideas, con las mismas primicias, con los mismos eh, axiomas que tiene este mundo actual. Y, y no hay que tener miedo a recuperar aquello que es bueno. Porque eso también es una enfermedad que ellos nos han colocado eh, para toda la sociedad. La ilusión de que por el solo hecho de que sea nuevo es mejor, eso es mentira. Eso es mentira. No, no porque sea nuevo basta para que sea mejor. Nosotros tenemos que buscar aquello que es bueno, aquello que es verdadero, aquello que es bello, aquello que va a ser trascendente y permanente, porque estamos buscando, estamos llamados a ese camino, tenemos esa inclinación. Y eso se recupera en el origen. Por eso necesitamos que volver a ese origen antes de la gran revolución, antes del gran cambio, que es donde están esos fundamentos, donde los podemos encontrar y desde donde podemos recuperar ese fuego para seguir avivando en las llamas del futuro. No, no se trata de, eh, como decía, ¿no? Ortega y Gasset, no se trata de adorar las cenizas del pasado, sino de recuperar el fuego para volver a construir un futuro apoyado en ese fuego. Es decir, un futuro que esté apoyado en los cimientos que nos hacen bien. Así que, bueno, esa es la invitación. Ya que estamos llegando al final del programa, a, a recuperar los fundamentos. Esos fundamentos, entre comillas, es bastante. No hay que quebrarse la cabeza, sí, están ahí, tenemos que buscarlos, ¿no? Tenemos a los que les gusta la filosofía y que pueden buscar ahí un poquito de eso, tenemos a Aristóteles, bueno, Platón, Aristóteles sobre todo, el que logró unir esto, ¿no? Platón se tiende a ir un poquito en el aire, no en las ideas, pero Platón baja la idea, le da un cuerpo muy concreto que después el mismo Tomás de Aquino retoma y también ahí hay otro referente. Y de los pensadores nuevos, bueno, tenemos a Cornelio Fabro, eh, hay unos libros de Maritain también que son muy buenos en relación al arte. Bueno, hay unos libros de Etienne Gilson, por ejemplo, también para profundizar. Tiene dos textos, bueno, tiene varios textos, ¿no? Lo que es la pintura,
las artes de lo bello, las formas del arte también. Tiene, bueno, varios textos que son muy interesantes para consultar. Y después en Chile está el padre Osvaldo Lira, que tiene un texto en particular, son 3 volúmenes que se habla del misterio de la poesía, ¿no? Que es todo el problema del arte, en ese sentido poesía, todo el problema del arte en sus fundamentos. Es muy recomendable para quien le guste todo eso, entre varios autores como hemos citado en otras veces, ¿no? Y después yo estaba pensando ese... Sí, ¿perdón? Que con eso ya tienen harto para, Sí, sí, para toda la vida, digamos. para toda una vida, sí. Claro, claro, claro. Yo estaba pensando, bueno, quizás alguno, todo este tipo de conversación y estos diálogos quizás son un poco difíciles de seguir y todo eso. Bueno, son temas profundos, son temas difíciles. También nosotros todas las limitaciones de las expresiones que uno puede tener en estos programas. Pero lo que queremos decir, yo retomo lo último, ¿no? Esta importancia de estas cosas, ¿no? Son temas fundamentales en donde si no se recuperan, no hay cómo levantar nuestras sociedades tan alicaídas, tan golpeadas, tan decadentes. Por eso no son temas banales, no es pura ejercicio mental para pasar el tiempo, sino que son cuestiones que tienen efectos concretos. Hablamos, por ejemplo, de la belleza y la belleza nos rodea, ¿no? Y si no es la fealdad y nuestro espíritu, nuestra alma necesita belleza y nosotros le damos fealdad porque nos hemos acostumbrado a agarrar lo que haya por ahí en cualquiera de las manifestaciones, sea cuando uno busca obras de arte para su goce particular, música, cine, poesía, teatro, etcétera, o bien la que nos acompaña, como lo decíamos en otro programa, la que nos acompaña en nuestras ciudades. Si no logramos que esto vaya cambiando hacia ambientes más bellos, es que si no nos vamos a embrutecer. Por eso está en nosotros ser responsables con esto más profundo de la vida, con esto más importante de la vida, para que vamos todos ayudándonos en esta aventura de ser seres humanos. Muy bien, excelente. Hemos llegado al final del programa. Muchas gracias, padre, por acompañarnos hoy día. Muchas gracias Gracias a a ti, la Ricardo. radio. Gracias a la radio, ¿no? Porque Eso, nos da esta oportunidad a todos los amigos que nos acompañan y que ven estos programas. así es. Y con estos temas que son tan entretenidos, tan valiosos, digamos. Bien, los dejamos invitados para el próximo programa. Vamos a seguir reforzando estos mismos temas hasta que ya empiecen a ser un poquito más fluido y ustedes los puedan manejar bien y puedan, ¿no es cierto?, tener las herramientas, los argumentos necesarios para poder defender cuando su instinto natural les dice que eso está mal y viene, ¿no es cierto?, ahí el progre del mundo cultural y dice, no, es que usted no entiende, porque no sé, no, ahí ustedes van a tener muy buenos argumentos para decir que el que no entiende es él, él es el que no entiende lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Así que muy bien. Buenas noches, los dejamos invitados. Gracias, padre. Chao, chao. Chao, chao.